A ver, buenos días con todos. Por favor, quisiera saber si se escucha el audio. Sí, bien. Eh, a ver, fíjense, este, ya revisados ya sus archivos, sus exámenes, pero lo que me ha tomado, lo que me está tomando tiempo es organizarlos, ordenarlos, porque me los han enviado con nombres diferentes a los que yo les pedí. Me los han enviado con el apellido antes y el nombre después, con guiones, este, con otros caracteres que no les pedí. Entonces yo para poder ordenar y sumar los tres archivos que he descargado, entonces tengo que ordenarlos ahí manualmente, ya no lo puedo hacer de manera este, automática, ¿no? Entonces me va a tomar un poco más de tiempo, lo voy a tener antes de la una yo debo estarles enviando por correo electrónico cada uno, ya los archivos los voy a subir con ya la suma de sus puntajes. Para que puedan ir viendo cómo están yendo, he subido el solucionario, ya lo tienen ustedes en el aula virtual, en la unidad 4, ¿no? Entonces ahí pueden ver el solucionario, se van a dar cuenta que las respuestas eh, eran bastante sencillas. He visto que la mayoría, bueno, en general han respondido bastante bien, sí, la mayoría. Donde se han equivocado he visto en la función acumulativa y ahí me preocupa porque está relacionado con el trabajo, ¿no? Entonces voy a mostrarles ahorita para que no vayan a cometer los mismos errores en el trabajo, ¿no? Entonces, permítanme para que lo vayan a hacer bien. Ah, sí, entonces aquí, abriendo la ventana de cursos, ¿no? Ustedes tienen en la unidad 4. Ahí he subido el solucionario. Entonces, aquí, ¿no? En esta parte de la solución de la pregunta 2, en la función acumulativa, he visto que no han respondido varios, ¿no? Entonces, no sé por qué motivo no han respondido. Entonces, aquí, de todas maneras, tiene que ser como es una función discreta, la función de densidad tiene que ser una escalera. Y así también les debe salir en el trabajo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pueden aprovechar la función stairs. En MATLAB hay un comando stairs para graficar tipo escalera. Entonces, revisen ese comando en MATLAB stairs, ¿sí? Para que ustedes puedan. Es muy fácil, MATLAB stairs, ponen ¿no? Help, les aparece la ayuda, ¿no? Cómo ustedes tienen que utilizarlo para que les pueda salir. Entonces, tiene que salirles un gráfico así de esta manera, porque, repito, son, em, son variables discretas, ¿no? Entonces, la acumulativa tiene que ser siempre una escalera, ¿no? Entonces, pueden ayudarse con ese comando para graficar ese tipo de escalera, ¿sí? Y que les salga correctamente, ¿no? No usen el plot normal, porque el plot normal siempre va a ser una línea, ¿no? Una curva. Entonces, no puede ser una curva porque no es una función continua, es una función discreta. Entonces, tienen que utilizar estos comandos, ¿no? Ahí les dejo para que ustedes puedan revisar, es como sugerencia, y les pueda salir ya adecuadamente. No pierdan puntos, ¿no? En su trabajo. Este, Después el resto también, aquí he visto que esta relación, ¿no? También no la han calculado. No sé por qué motivo. Era muy sencillo, era simplemente dividir el, cada una de las esperanzas o de las varianzas con respecto a la otra y encontrar
el valor que las relacione, ¿no? Una en función de la otra, nada más, eso era todo. Entonces ahí, por ejemplo, ha perdido puntos también varios. Em, Aquí en la función densidad, fíjense, solamente era el doble de la, aquí del, digamos, de la parte positiva, ¿no? Del eje X, ¿no? De esta función, ¿no? Si lo duplico, entonces me sale la función de del valor absoluto, ¿no? Entonces, ahí también en la gráfica han perdido puntos varios, pero bueno, se les ha considerado el procedimiento. Si es que hay un avance, ¿no? Y acá también en los rangos se han confundido. Varios han puesto aquí el rango de X de 0 a 3, ¿no? Y al revés, ¿no? El rango Y de 0 a 2. Entonces, no, acá también han perdido puntos, ¿no? En la parte de la gráfica. Bueno, esto en cuanto al, a la prueba, ¿no? Al test. Ya van a ver ustedes, revisen, ¿no? Cuando les devuelva sus puntajes, ¿no? Que esté bien sumado todo eso. Antes de la 1 yo les voy a estar enviando. Y he subido también las anotaciones de la clase pasada. Sí, disculpen que parece que ha cambiado de formato por algún motivo el whiteboard, la pizarra de Windows ha cambiado de formato. Entonces acá me está haciendo también un poco más difícil ponerlo en el formato PDF. ¿No? Entonces, eso también me está demorando un poco. Em, bueno, la clase pasada vimos esta parte de procesos estocásticos, ¿no? Vimos la definición de un proceso estocástico, que se trataba de, simplemente es una señal en el tiempo, pero que incluye dentro de la definición de la señal alguna variable que es aleatoria, ¿no? Entonces, cuál es el tratamiento de estos procesos o señales aleatorias? Se le llaman señales aleatorias, señales estocásticas, procesos aleatorios, procesos estocásticos. Es simplemente entrar en los parámetros son para los estadísticos. Yo no puedo dibujar esta señal, como si puedo dibujar una señal determinística. Lo que puedo hacer es simplemente dibujar muestras para diferentes valores. Por ejemplo, casi la fase es aleatoria, entonces puedo dibujar solamente eh, digamos, fases para diferentes valores de teta, ¿no? Y donde teta me lo tienen que dar como dato, me tienen que decir entre qué rangos varía y cuál es su función densidad de probabilidad, ¿no? Aquí es uniforme, entonces varía de manera uniforme, ¿no? Entonces, en base a eso, yo puedo calcular la media del proceso aleatorio, y también puedo calcular la autocorrelación cuando tengo la información de la función densidad de teta, ¿no? Y eso, ¿cómo hallar estos parámetros estadísticos, la media, la autocorrelación? Es simplemente tomando todo el resto de las variables, excepto la variable aleatoria, como si fueran determinísticas, como si fueran constantes, porque la esperanza es un operador probabilístico, solamente influye en las funciones o variables aleatorias. Entonces, el resto de variables, como si fueran constantes, ¿no? Salen del operador esperanza y lo que hago es hallar la esperanza de cada una de estas funciones, ¿no? Y ahora, ¿cómo se halla la esperanza de una función de una variable aleatoria? Fíjense ustedes, simplemente es la integral de la variable aleatoria que multiplica la función densidad de la variable, ¿no? Entonces, la función densidad de la variable yo la tengo, es uniforme, ¿no? Aquí, por ejemplo, que es uniforme, es una constante, me la han dado aquí, 1 sobre 2pi, em, y yo puedo ya hallar, ¿no? Cualquier esperanza, ¿no? De una función de variable aleatoria. Esa esperanza, por ejemplo, si g de teta es la resta de teta menos su media al cuadrado, esto se llama varianza, ¿no? Entonces, la esperanza de esta función es la varianza. Em, para cualquier otra función, yo puedo hallar su esperanza, ¿sí? Cualquier otra función de teta, simplemente utilizando la misma fórmula, es decir,
interno, ¿no? Entre los valores que varía la variable, la función, y cuál es la función densidad de la variable, que es constante aquí, ¿no? Aquí nos daba cero y por lo tanto se simplificaba todo el resultado y nos daba que la media era cero, ¿no? Y no depende del tiempo, ¿no? Entonces, este es una de las condiciones para que el proceso se considere estacionario. Entonces, es también otra definición, procesos estacionarios, que no dependen, la media no depende del tiempo y la autocorrelación tampoco depende del tiempo, ¿no? La autocorrelación es la correlación dentro del mismo proceso, donde yo tomo la correlación de la variable, em, del proceso, de la señal evaluada en dos instantes de tiempo. Entonces, como si fuera dos variables, ¿no? En t sub 1 va a haber una variable x de t sub 1 y en t sub 2 una variable x de t sub 2 aleatorias, porque dependen de teta, dependen del, del valor que tome teta aleatoriamente, ¿no? Entonces, tengo que hallar la esperanza de ese producto. Es mucho más fácil, de hecho, poner T1 y T2 en función de T y de tau, donde tau es T2 menos T1. Entonces aquí yo ya puedo hacer un gráfico en función de tau, por ejemplo, si es que me da la función autocorrelación, en función de tau nada más, que de hecho es como me aparece en este resultado. Cuando yo hallo la autocorrelación, ¿no? Hago las operaciones, hallo las esperanzas, ¿sí? Me va a salir al final la autocorrelación solamente en función de tau, ¿no? Entonces, también esto m- me muestra que está cumpliendo con la segunda condición de estacionariedad de este proceso X de t, ¿no? O sea, su autocorrelación depende solamente de tau, no depende del tiempo. Entonces, cuando la autocorrelación no depende del tiempo, ni la media depende del tiempo, entonces se denomina el proceso estacionario en el sentido amplio, ¿no? También otra consideración importante era la evaluación de la potencia de la señal del proceso aleatorio, ¿no? Simplemente aquí hago tau es igual a cero y me da la potencia de la señal. Y esto se verifica porque si yo hago tau cero en esta autocorrelación, me va a dar esperanza. Si aquí pongan tau igual a cero, me va a dar esperanza de x cuadrado de t, ¿no? Entonces, ese va a ser el valor cuadrático medio de x. Y el valor cuadrático medio de x está relacionado con la potencia, ¿no? Entonces, a cuadrado medio, ¿no? Viene a ser acá la potencia del proceso aleatorio. Esto fue la primera parte. Es también está dividido en dos partes porque, como les digo, ha cambiado el formato de la pizarra. Igual, ojalá, ojalá sea temporal, si no, voy a ver cómo se puede utilizar eso para unir los archivos. Aquí les daba un proceso A más BT y ambos eran estadísticamente independientes. Les decía A y B, ¿no? A y B eran las variables aleatorias, estadísticamente independientes y uniformes entre 0 y 1. Y les pedía este, determinar eh, si x de t era un proceso aleatorio estacionario en el sentido amplio, ¿no? Entonces aplicábamos el mismo procedimiento, ¿no? Primero hallamos la esperanza de ese x de t, ¿no? Entonces tengo que hallar, para hallar la esperanza del proceso, tengo que hallar la esperanza de cada variable, ¿no? Y aquí en este caso, en la segunda parte, en el segundo sumando, t sale fuera, ¿no? Del operador esperanza. Y calculo, ¿no? Las esperanzas de A, la esperanza de B, por simple inspección me daba 0.5, pero también puedo yo calcularlo, ¿no? Con la fórmula de la esperanza o medio.
me ha dado un medio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo ya estoy viendo que ya no sería el proceso estacionario porque la media depende del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y aquí tenemos una autocorrelación, la autocorrelación del proceso. Simplemente reemplazo en x de t por el t, reemplazo por t más tau y empiezo a multiplicar y a tratar de obtener el, las esperanzas que me piden, ¿no? Dentro que van a salir como resultado de esta operación. Entonces yo tengo aquí, ¿no? Esperanza de A al cuadrado, ¿no? Esperanza de AB, que es la correlación, y esperanza de B al cuadrado. Todo eso es calculable porque tengo la función densidad, densidad de A y densidad de B, ¿no? Entonces, el valor cuadrático medio de A, ¿no? Calculo al cuadrado por su función densidad, ¿no? El valor cuadrático medio de B es el mismo porque es la misma, tiene la misma función, densidad. Es un tercio también. Y las medias también van a ser iguales, ¿no? Valor cuadrático medio de B es un tercio, ¿no? Y la media de B, perdón, la media de A y la media de B me sale em, a la B al cuadrado. ¿Sí? Esperanza al cuadrado es igual a esperanza de B al cuadrado. Disculpen, acá falta un B al cuadrado. La esperanza de A, y ya la calculé aquí, no es la esperanza de B, un medio. Entonces, aquí era dato del problema que A y B eran independientes, ¿no? Esto también se usó, ustedes lo debieron usar en el examen, ¿no? Ahí también lo usaron muy bien la mayoría, ¿no? El concepto, ¿sí? De independencia, cuando son independientes, ¿no? La correlación es el producto de las medias y ahí aprovecharon, ¿no? Y simplemente se simplifica la covarianza, era cero al final. Entonces, aquí también se aprovecha ese concepto y la correlación, ¿no? Es simplemente el producto de las medias. Y ahí ya sale el resultado, ¿no? Que como está en función de este t, entonces no cumple con la condición de estacionariedad. Entonces, por lo tanto, decimos que no es estacionario en el sentido amplio, ¿no? Y luego vimos otras propiedades, ¿no? La autocorrelación, fíjense, cuando está en función de t, podemos graficarla, de tau, perdón. De tau podemos verla, ¿no? Cuando tau es cero, ese va a ser un valor máximo y este es el máximo, cuando tau es cero. Y aparte de eso, habían algunas propiedades, ¿no? Cuando el proceso era aleatorio WSS o sea, estacionario, por ejemplo, de autocorrelación, siempre este era máximo, siempre, ¿no? Por eso es la primera propiedad, que dice que el valor absoluto de Rx de t es menor que R0, ¿no? Que la autocorrelación en cero. Entonces siempre va a haber este punto máximo en cero. Luego de eso va a ser simétrica la gráfica. Las gráficas son simétricas. Es la segunda propiedad, ¿no? La tercera propiedad me dice que en cero es el valor del valor cuadrático medio, ¿no? El valor medio de la señal es la potencia. Y aquí me indica con esta propiedad 4 cuál va a ser la tendencia cuando en los extremos, es decir, cuando tau tiende a infinito, o sea, en el extremo, ¿no? Aquí cuando tau tiende a menos infinito o tau tiende a infinito, entonces eso va a ser igual el valor. Esa asíntota es la media de x elevado al cuadrado. O sea, esta asíntota, cuando tau tiende a menos infinito y más infinito, eso que está punteada, esta recta, es igual a la media de x, la media de x todo al cuadrado, ¿no? Entonces, esa media de x todo al cuadrado es algo que me va a ser útil porque cuando yo quiero hallar la varianza, que es la del valor cuadrático medio, me da la media de x todo al cuadrado, entonces puedo hallarla rápidamente, ¿no? Aquí reemplazo, ¿no? Tengo el valor cuadrático medio que es la potencia y me da 4, ¿no? Es la varianza del proceso, ¿no? Entonces, con eso se podía
resolver. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, un ejercicio más que me interesa que sepan y que también, normalmente me interesa que sepan también para, por ejemplo, el examen de recuperación, ¿no? Que creo que algunos tienen que dar. Entonces es importante esta parte, por ejemplo, ¿no? Que sepan determinar si un proceso es estacionario, calculando la media y la autocorrelación y viendo, fijándose si es que es independiente o no del tiempo, ¿no? Entonces, a ver, yo quisiera proponer acá un problema, para que ustedes puedan tratar de practicar. A ver, permítanme, vamos a abrir la pizarra. Sí, entonces, sí, aquí está. Sí, a ver, permítanme. mm, A ver, hacer un ejercicio. Acá estamos. Sí. mm, sí, decimos, por ejemplo, em, sean A, B y C variables aleatorios, por ejemplo, este, que son independientes entre sí, ¿no? Todas, ¿no? Todas independientes entre sí. Em, por ejemplo, A y B, ¿no? A y C, en B y C, A, B y C, ¿no? Son independientes, completamente independientes. Y me dicen, em, ah, tienen la siguiente función de densidad, por ejemplo, ¿no? Mm, Norman, que varía, ¿cómo se llama? Eh, tienen, tienen función de densidad uniforme, cambiado. Sí que varía entre -1 y 1, ¿no? Cada uno.
¿no? Hallar si el siguiente proceso, en el siguiente proceso, ¿no? Por ejemplo, ah, en el siguiente proceso, este, x de t igual a más bt más ct cuadrado, por ejemplo, ¿no? Hallar la media del proceso, ¿no? Y de la autocorrección, del proceso aleatorio, ¿no? Y indicar si eh, es estacionario en el sentido amplio. ¿No? Entonces, ahora yo les quisiera, sí, dar un tiempo para que ustedes pudieran eh, formular, ¿no? El planteamiento, tratar de encontrar una respuesta, ¿sí? En sus cuadernos que puedan practicar, ¿no? Este problema. Sí, entonces, por favor, les voy a dar aquí unos minutos para que puedan ustedes, ¿no? Resolver, tratar de resolver. Ujú.
A ver cómo les está saliendo. El resultado, vamos a ver, a desarrollar aquí. Sí, entonces, si le piden las medias del proceso aleatorio, a ver, traten de comparar sus resultados. Lo que me están pidiendo es lo siguiente, ¿no? La esperanza de x de t, ¿no? En el proceso aleatorio. La esperanza de a más bt más ct cuadrado, ¿no? Donde me dicen a, b y c son uniformes entre -1 y 1, es decir, yo tengo f sub a de a aquí, ¿no? Aquí es la variable a, y es uniforme entre -1 y 1. Si es uniforme, entonces este valor de todas maneras, tiene que ser eh, 1 sobre 2 para que el área sea, sea 1, ¿no? El área de toda esta área tiene que ser 1. Y esto va a ser, digamos, para f sub b, ¿no? Para la variable b también, que varía entre -1 y 1. Y para la variable c también va a ser lo mismo. Va a ser la misma forma va a tener las funciones de densidad, ¿no? Aquí es un medio, ¿no? Aquí es un medio también. Entonces me piden esta expresión sería la esperanza de A más T por la esperanza de B más T cuadrado por la esperanza de C. Y aquí, por simple inspección, ya me puedo dar cuenta que la media va a ser 0, ¿no? La media va a ser 0 aquí, la media va a ser 0. O también la puedo hallar con la fórmula de la media, ¿no? La esperanza de A, ¿no? Es la integral de -1 a 1 de A por su función densidad, ¿no? Diferencial de A. Esta función densidad es un medio. Aquí me queda al cuadrado sobre 2, que va por un A cuadrado sobre 2 por un medio, que va de -1 a 1. ¿Sí? Entonces A cuadrado sobre 4, que va de -1 a 1, y esto me va a dar 0, ¿no? Em, Igual para la esperanza de B y la esperanza de C, ¿no? Van a tener el mismo valor 0. Entonces, aquí simplemente yo voy a reemplazar, ¿no? La esperanza de A es 0, la esperanza de B es 0 y la esperanza de C es 0. Por lo tanto, la media de este proceso aleatorio es 0. Si la media del proceso aleatorio es 0, bueno, todavía queda por verificar si la autocorrelación, o acá por ejemplo, 0 significa que es una constante, ¿no? Es una constante, por lo tanto, no depende del tiempo, ¿no? Es decir, la esperanza de x de t es constante, no depende del tiempo, por lo tanto, eh, podría ser el proceso estacionario. Bueno, cumple con la primera propiedad, ¿no? No depende del tiempo. Cumple con la primera condición de estacionariedad. Para que sea estacionario, estacionariedad, estacionariedad. Para que sea estacionario tiene que cumplir ambas, ¿no? Ya hay el AME, ahora me falta la autocorrelación. Entonces, en la autocorrelación, ¿no? Es la esperanza de x de t por x de t más tau, ¿no? Es decir, la correlación en dos puntos del mismo proceso, en dos puntos en el tiempo, ¿no? Separados por un instante tau, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a
La esperanza es A más BT más CT cuadrado, ¿no? Y el otro es lo mismo, pero reemplazando T por T más tau, más C T más tau al cuadrado, ¿no? Vamos a ver aquí. C T más tau al cuadrado, ¿no? Sí, entonces hay que desarrollar esta expresión, ¿no? Multiplicamos término a término, ¿no? A al cuadrado me va a dar el primer término, más AB por T más AB por T más tau, más AC por T más tau al cuadrado, ¿no? Más el segundo término BTA, ¿no? AB por T, eh, sería B al cuadrado por T por T más tau, más B por C por T más tau al cuadrado, y la otra parte es C por A por T al cuadrado, o AC, ¿no? AC por T al cuadrado, más BC por T cuadrado, esto, cuadrado por T más tau, más C cuadrado por T cuadrado por T más tau al cuadrado. La esperanza que yo tengo que hallar, ¿no? Para hallar la correlación. Ujú. Entonces, aquí, ¿qué cosa me va a dar como resultado? Recuerden todos los términos que dependen del tiempo y de tau. Digamos, el t y tau se consideran como variables determinísticas, no son aleatorias. Las únicas aleatorias son a y b. Entonces, esto es esperanza de a al cuadrado, ¿no? Más, esto sale t más tau, esperanza de ab, más t más tau al cuadrado, esperanza de a por c, más em, t por la esperanza de ab, más, tengo aquí los términos que dependen de t y de tau, salen, y aquí me sale la esperanza de b al cuadrado, más igual los términos que dependen de t y de tau, y la esperanza de bc, más t al cuadrado, esperanza de ac, más t al cuadrado por t más tau, esperanza de bc, más t al cuadrado por t más tau al cuadrado, esperanza de c al cuadrado. Entonces, aquí lo que me falta es hallar estos valores, ¿no?
estos valores de esperanza, que sí los puedo hallar, porque primero aquí tengo el valor cuadrático medio de A, este es el valor cuadrático medio de B, este es el valor cuadrático medio de C, y el resto, ¿no? Como nos han dado de dato, que si se dan cuenta ustedes aquí, que son independientes entre sí todos, ¿no? A con B, A con C y B con C, ¿no? Son independientes. Entonces yo puedo aprovechar eso y decir que la esperanza de A y B es el producto de las esperanzas. La esperanza de A por la esperanza de B, ¿no? Esta debe ser la esperanza de A por la esperanza de C, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Esta es la esperanza de A por la esperanza de C y así sucesivamente, ¿no? Y son términos que yo puedo hallar porque tengo la función densidad de A, B y C, ¿no? Yo tengo la esperanza de A y la esperanza de B. Bueno, acá ya me dio cero, entonces lo puedo reemplazar. Es decir, todos los términos que tengan esperanza de A, esperanza de B, ¿no? Ya son cero, es decir, todos estos se van a anular. Aquí, estos de aquí, perdón, ¿no? Esperanza cero por cero, ¿no? Todo esto se va. Ese término se va, este término se anula, ese término se anula, ese término se anula, ese término se anula, ese término se anula, ¿no? Y al final me va a quedar tres términos nada más. Me va a quedar la esperanza de A al cuadrado más T por T más tau, esperanza de B al cuadrado, más T al cuadrado por T más tau al cuadrado, esperanza de C al cuadrado. Entonces, lo único que me falta es hallar estos valores cuadráticos medios, que son los mismos, porque A, B y C tienen la misma función densidad. Es decir, hallo la cuadrático medio de uno y ya estoy hallando el valor cuadrático medio del resto. Entonces, ¿cómo es, no, la esperanza de A al cuadrado? Es definición, ¿no? Varía de -1 y 1 A al cuadrado por F sub A de A, diferencial de A, ¿no? Valor cuadrático medio, ¿no? Entonces integro sería al cubo, perdón, este F sub A de A es un medio, ¿no? ¿Sí? Es una constante, es uniforme, ¿no? La función densidad, un medio. Entonces esto va a ser un medio A al cubo sobre 3, que va de -1 a 1. Va a ser un sexto, y aquí va a ser 1, ¿no? Menos 1. ¿No? Y acá me va a dar entonces 1 más 1, 2, entre 6, un tercio. ¿Sí? Entonces la esperanza de A al cuadrado, y esta va a ser igual, ¿no? Igual a la esperanza de B al cuadrado, igual a la esperanza de C al cuadrado, y va a ser igual a un tercio, ¿no? Porque A, B y C tienen la misma función de densidad. Entonces, esto va a ser un tercio, este es un tercio, y este es un tercio también, ¿no? Entonces, ya tengo la autocorrelación, ¿no? Es un tercio más
un tercio por t más tau, más un tercio por t al cuadrado, por t más tau, todo al cuadrado. ¿No? Entonces, esa sería la autocorrelación. Y veo que depende del tiempo, ¿no? No se va a anular aquí en la variable tiempo. No se va a anular, por lo tanto, depende del tiempo. La autocorrelación depende del tiempo. Entonces no cumple con la segunda propiedad la segunda condición de estación. Por lo tanto, digo que el proceso aleatorio no es estacionario, ¿no? El proceso aleatorio x de t igual a más bt más ct cuadrado no es estacionario en el sentido amplio. WSS, ¿no? Con las condiciones que me han dado, ¿no? De A, B y C, de esas funciones de densidad, ¿no? Em, Quisiera saber si me está siguiendo la explicación. Sí, ok. Entonces, eh, ahora, ¿de qué me sirve saber si un sistema es o no estacionario desde el punto de vista de de la densidad espectral de potencia, o sea, de la respuesta en frecuencia de ese proceso? Entonces, me interesa mucho si es que es estacionario, porque yo le puedo sacar la transformada de Fourier a esa autocorrelación y obtener el la densidad espectral de potencia y su gráfica, ¿no? Por ejemplo, en la clase pasada vimos un ejemplo de este de aquí, coseno, ¿dónde está? Con la primera parte, ¿no? El primer proceso aleatorio que estudiamos fue este proceso cosenoidal, ¿no? El que tenía una señal cosenoidal y una variable aleatoria teta que era uniforme, ¿no? Entre 0 y 2pi. Y aquí sí, aquí la media era 0, o sea, no dependía del tiempo, y la autocorrelación nos dio, después de todo un proceso, me dio que no dependía del tiempo, ¿no? Entonces, dependía solamente de tau, de la diferencia de los tiempos, en donde yo ya calculaba la correlación, ¿no? Eh, entonces, en este caso, fíjense aquí la autocorrelación, yo puedo hallar la densidad espectral de potencia simplemente con la transformada de Fourier de esta autocorrelación. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, aquí vamos a ponerlo. Em, la importancia, ¿no?
de que el proceso aleatorio sea estacionario WSS, es que se puede calcular fácilmente la densidad espectral de potencia, o Power Spectral Density, ¿no? Le llaman la densidad espectral de potencia, PSD, ¿no? O DP también le llaman, ¿no? Densidad espectral de potencia o Power Spectral Density del proceso. Entonces, ¿cuál es? ¿No? Teníamos, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, teníamos, vamos a repetirlo aquí, el proceso aleatorio eh, inicial, ¿no? Del- de la sesión anterior, que habíamos visto que era x de t, era a coseno de w sub 0 t más teta, ¿no? Donde teta tenía esta forma de función densidad, ¿no? Entre 0 y 2pi. Habíamos visto que, ¿no? Este era 1 sobre 2pi. Habíamos visto que la media era 0, ¿no? Y la autocorrelación era a sub 0, perdón, a medios, coseno de omega sub 0 tau, ¿no? Es decir, ninguno depende de t. Por lo tanto, era un proceso WSS. Es estacionario. Estacionario WSS, ¿no? En el sentido amplio. Entonces, en este caso, si yo quiero hallar em, la densidad espectral de potencia, que se denomina así, ¿no? S sub X, ¿sí? Densidad espectral de potencia, XX de W, ¿sí? La densidad espectral de potencia va a ser la transformada de Fourier de esta autocorrelación. Sí, entonces va a ser la transformada de Fourier de a medios coseno de omega sub 0 tau. Ahora, yo puedo, para sacar la transformada de Fourier, yo conozco lo siguiente, digamos, ¿no? Conozco que los pares de transformadas de Fourier, ¿no? Uno es 2pi en delta de omega y este e a la j w sub 0t, su transformada de Fourier es 2pi delta de w menos w sub 0, ¿no? Son los pares de transformadas de Fourier, ¿no? Que lo pueden encontrar en cualquier tabla de transformadas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es esta expresión, la voy a poner de la siguiente manera. Esto es la transformada de Fourier de a medios, y aquí es un medio. Acuérdense, el coseno se puede representar como una suma de exponenciales, ¿no?
medio e a la j omega sub 0t más e a la medio e a la menos jw sub 0t. El coseno, tau, ¿no? Perdón, tau. Estamos trabajando en tau, ¿no? Este es coseno de omega sub 0 tau, ¿no? El coseno se puede representar como una sumatoria de exponenciales complejas, ¿no? Así, de esa manera. Entonces yo ahora sí puedo sacar la transformada de Fourier utilizando esta representación, ¿no? Aquí en este caso, claro, sería tau, ¿no? Aquí estamos trabajando como si t fuera tau, ¿no? En la transformada de Fourier. Era j omega sub 0 tau y esto, ¿no? Em, es decir, aquí es, ¿no?, la integral, ¿no? Esta transformación integral de menos infinito a infinito, ¿no?, de r de sub x de tau por e a la menos j omega diferencial de tau, ¿no? Transformada de Fourier. Entonces estos pares los utilizo, y me va a dar como resultado lo siguiente. S sub x de w me da sí, a al cuadrado pi sobre 2 por delta de w menos w sub 0 más delta de w más w sub 0. Sí, porque acá cuando reemplace, ¿no?, esta expresión la reemplazo aquí, ¿no? Entonces es 2pi del el 2 por C2 y me queda el pi, ¿no? Y ahí es donde sale este pi de aquí. Entonces, esta va a ser la expresión, entonces la densidad espectral de potencia, y lo puedo dibujar. Puedo dibujar de la siguiente manera, ¿no? Esta W, ese es su XW, y aquí en menos W sub 0, y aquí en más W sub 0, ¿no? Yo tengo A al cuadrado pi sobre 2. Aquí. Y aquí también A al cuadrado pi sobre 2. Sí, y si quiero yo hallar la potencia total, ¿no?, P sub XX le llaman, la fórmula de la potencia es 1 sobre 2pi integral de menos infinito a infinito de S sub XX de W, o sea, de la densidad. Integro la densidad y me da la potencia total, ¿no?, diferencial de W. ¿No? Para que me dé la potencia de la señal, del proceso en este caso, ¿no? El proceso aleatorio. ¿Qué es una señal? Un proceso aleatorio es una señal, pero que contiene una variable aleatoria. Entonces, integro esto para poder hallar la potencia, ¿no? Y si se dan cuenta, ustedes aquí al integrar les va a dar, sí, al cuadrado sobre 2. ¿Sí? El pi se va a ir,
Sí, le va a dar a al cuadrado sobre 4 más al cuadrado sobre 4 y les va a dar a al cuadrado sobre 2, ¿no? Porque estoy integrando aquí, este es delta, ¿no es cierto? Es delta, es decir, estoy integrando 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a infinito, a al cuadrado pi sobre 2, delta de omega más omega sub 0, ¿no? Más delta de omega menos omega sub 0, ¿no? Eso es lo que estoy integrando. Diferencial de Abel. Entonces, la integral de un impulso, ¿no? Es el valor del coeficiente nada más, ¿no? Entonces es a al cuadrado sobre 4 más a al cuadrado sobre 4. Y ahí al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y esa es la respuesta, ¿no? Son dos impulsos, ¿no? De la densidad de un proceso aleatorio, ¿no? Que es, digamos, análogo a lo que ocurre con, con una señal determinística, ¿no? Que también son dos, ¿no? Con coseno, ¿no? En el caso del coseno. Em, y también coincide, ¿no? Este P sub XX con la autocorrelación evaluada en cero, ¿no? Cuando tau vale cero, ¿no? Es decir, A coseno de omega sub 0 tau a medios, ¿no? Cuando tau vale cero, que es a medios. A al cuadrado, ¿no? Al cuadrado sobre 2. ¿Sí? La autocorrelación, perdón, me faltaba el cuadrado, es a al cuadrado sobre 2, al cuadrado sobre 2, la autocorrelación es al cuadrado sobre 2, ¿no? Y evaluado en tau igual a cero, coseno de cero da uno al cuadrado sobre 2 viene a ser la potencia, ¿no? Entonces, esa es la idea, que ustedes tengan esta herramienta, primero para hallar la densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio, su potencia también, ¿no? Con esta fórmula de la potencia, esta fórmula de ¿no? La densidad espectral de potencia, que es la transformada de Fourier. Entonces, esta y la potencia, ¿no? La fórmula de la potencia. Eso es importante. Bien, quisiera saber si me han estado siguiendo la explicación de estas partes, la densidad espectral de potencia, la potencia de un proceso aleatorio, cuando es estacionario en el sentido amplio, no es simplemente la, la transformada de Fourier, me da la densidad espectral, y si quiero hallar la potencia total, integro, ¿no? Integro con esta fórmula la densidad, o, o también puedo reemplazar en la autocorrelación por tau es igual a cero y me da el mismo valor de potencia. Sí, ok.
Bien, hasta acá nos vamos a quedar em, en cuanto a este tema, sí, de procesos aleatorios. Tienen ustedes ahí todas las herramientas, los que van a dar, por ejemplo, el examen de recuperación, ¿no? Pueden, ahí tienen la información para poderlo dar. Em, no se olviden, el trabajo es 24 horas antes del, de la sustentación oral, eso es importante, ¿no? Entonces, ya están las fechas, creo que les di el día de ayer, ¿no? Sí, preguntas. Sí, preguntas si eso es lo que deseo ahorita, que me hagan cualquier tipo, Profe, cualquier buenos duda. días. Sí, Eh, Profesor, en la experiencia uno y en la parte A me pide, ¿no?, graficar las primeras 100 muestras de las cuatro señales. sí. Igualmente en la experiencia 2 me pide graficar las primeras 100 muestras señal de entrada y de la señal de salida. ¿No estaría Sí. repitiendo lo mismo o sería en la experiencia 2 superpuesta? No, ¿Me no, explico bien? no veo cómo está. A ver, permítame, no, Mm, no veo cómo está duplicado. Me dice en la experiencia 2. Dice Ah, grafique en la las experiencia. primeras 100 muestras de entrada y de salida. Bueno, la entrada sería vector uno, vector 2, vector 3 y vector cuarto, ¿correcto? Y Ajá, entonces sí, la salida sería transformada, ¿no? Si me ajá. dice graficar las 100 primeras muestras y también me dice lo mismo en la experiencia A, El, gráfico. a ver, permítame, para no, hay una parte en donde le piden 100 muestras y el otro tienen que trabajar con todo el espacio muestral, con las 10.000. Entonces, no se vayan a confundir. En la primera parte del trabajo, ustedes trabajan con 100. En la segunda parte, ustedes trabajan con las 10.000, porque ahí están hallando las funciones de densidad, de probabilidad, y las funciones de densidad y la acumulativa se hallan en función de todo el espacio muestral, Sí, sí. o sea, de todo el universo. Entonces, a ver, permítame abrir de nuevo, vamos a ver el juntos ya para que esté esto claro, porque a veces no me vayan digamos, a poner en el informe solamente 100 muestras, porque eso estaría incompleto y ahí sí les va a bajar puntos. Entonces, vamos a ver un momentito para verlo juntos, ¿ya? Ese tiempo que queda. Está publicado donde dice trabajos, el trabajo final, ¿no? Acá está. Entonces, aquí, ¿no? Aquí en la primera parte, aquí sí solamente 100 muestras se les está pidiendo, ¿no? Pero en la experiencia 2, en las primeras 100 muestras de la señal, de entrada y la salida en el tiempo, pero, lo que pasa es que acá la diferencia con la parte uno es que se les pide em, que organicen la información en paralelo en parejas, es decir, la, la entrada con la salida, ¿no? Es decir, primera Esto entrada sería y con la sus tres función salidas. hold on, ¿no, profesor? O sea, para que aparezcan una gráfica nada más, las dos juntas. A eso entiendo. Mm, no, no, en paralelo, o sea, al costado, una gráfica, mm, no, si se va a superponer, no se va a notar cuál es cuál. Ok. Eh, Acá, sí, acá al costado, para que se pueda notar, se puede diferenciar cuál es cuál, simplemente las 100 primeras muestras de la señal de entrada y las señales de salida, ¿no? Cada señal de entrada va a tener sus tres señales de salida, ¿no? Entonces, para poderlos comparar todas en un mismo gráfico,
o digamos en gráficos paralelos, digamos, juntos o adyacentes. Entonces, ponen su gráfica de las 100 primeras de X, ¿no? Y las 3 salidas, ¿no? De como son 4 señales, entonces tienen que hacer lo mismo 4 veces, ¿no? Eso, ¿no? Y la otra parte, si no se equivoquen, em, este, cuando les piden la función densidad, ¿no? De probabilidad, la función distribución acumulativa, ustedes no pueden sacar la función densidad con 100 muestras, ni función acumulativa con 100 muestras, ni tampoco las medidas estadísticas no se sacan con 100 muestras. Estas 100 muestras que les pido es solamente para poder visualizar, por ejemplo, acá van a visualizar ustedes em, cuál es el valor mínimo y el valor máximo que van a tomar cada una de las señales, ¿no? Porque el valor mínimo va a aparecer en la parte inferior, el valor máximo en la parte superior, ¿no? Y cuál más o menos van a ser esos valores. ¿No? Pero para hallar las medidas estadísticas y las funciones de densidad, ahí tiene que trabajar con las 10.000 muestras. Entonces, por favor, no, ojo, no se vayan a equivocar, ¿no? Porque acuérdense, una medida estadística se refiere a todo el universo de la señal, todos los valores, ¿no? La función de densidad igual, ¿no? Entonces, 100 muestras es muy poquito. Tienen que tomar 10.000 muestras, todas las muestras, ¿ya? Y el otro punto, y aquí justo no les decía el comparar, ¿no? Cómo varía, en qué proporción se ha aumentado la media, ¿no? La varianza, la desviación estándar, pueden poner aquí. Y aparte de eso, acuérdense cuando calculen la función acumulativa, tiene que ser escalera. No pongan plot, el simple plot de unir las líneas, porque eso no es la acumulativa, no les va a dar la acumulativa. Tienen que salir a escalera. Entonces utilicen la función stairs, ¿no? Es justamente lo que les estaba sugiriendo. Em, Usen la función stairs de MATLAB para hallar el gráfico de la función acumulativa, ¿no? Y que les salga escaleras, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tienen que hacer. No está difícil. Ustedes, esto mismo que aquí se les está pidiendo, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo o algo similar a lo que se les pidió en la PC3, ¿no? Solamente que en la PC3 son menos valores, ¿no? Es manual. Tienen que salir aquí, por ejemplo, en la PC3, ¿no? Aquí, creo que ya lo sé, acá, ¿no? En la PC3, ¿no? Esto es lo que se les está pidiendo. ¿No? Esta es la función densidad, claro, va a salir con diferentes valores aquí. He visto que algunos me preguntan, profesor, ¿está bien la función que estoy sacando, densidad? Y me dan valores, o sea, completamente en el valor me dan dos gráficos, ¿no? Y los valores mínimo y máximo de la variable son completamente diferentes en uno y en el otro. Entonces, obviamente, uno de los dos está errado. Entonces, ahí tienen que- que validar sus resultados. ¿Cómo validan, por ejemplo, ¿no? Que su función de densidad esté correcta? ¿Cuál es el valor mínimo con min? No min de MATLAB es un vector. Hayan el valor, ¿cuál es el valor máximo? Tiene que ser, por ejemplo, acá hay 192 el valor máximo, menos 192 el valor mínimo, ¿no? Entonces, tiene que haber una coherencia y eso ustedes mismos tienen que darse cuenta, ¿no? Y aquí va la frecuencia de ocurrencia, ¿no? La frecuencia de ocurrencia, todo tiene que sumar uno, ¿no? Los valores al sumar de las probabilidades, ¿no? De cada valor, ¿no? Y es con respecto a 10.000, ¿no? Son 10.000 muestras, pues con respecto a 10.000. Entonces, se van a repetir, por supuesto, ¿no? Y acá tiene que poner la frecuencia con la que ocurre. Y el gráfico de acumulativa tiene que salir así, con escaleras, ¿no? También he visto en varios casos, bueno, que ponen la función acumulativa y no llega a 1, llega a 0.4, 0.3, entonces ahí hay algo equivocado. Tiene que llegar siempre a 1, ¿no?
Tiene que llegar siempre a 1. Es una forma de variar, porque cuando llega a 1 es que están todas estas, estas probabilidades. Siempre tiene que llegar, si no llega a 1 es porque algo está mal, tienen que revisar su programa, ¿no? Para que sume todas, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que presentar, ¿no? Y el resto ya igual, lo que se les pide, la media, ¿no? La varianza, son estas fórmulas, justamente las que ustedes tienen que utilizar y calcular. Es una media, la media es un promedio ponderado de la variable y la varianza es un promedio ponderado de la distancia de cada variable con respecto a su media, nada más. Eso es todo, ¿no? No hacerlo, si también, porque algunos lo hacen en Excel, ¿no? Lo hacen en Excel y ponen el resultado en Excel, está mal, ¿no? Lo que se les pide a ustedes es que practiquen, porque también se puede hacer en Excel, por supuesto, pero lo que se está pidiendo en el trabajo es que ustedes eh, desarrollen la habilidad para programar en MATLAB, que sepan, digamos, cómo funciona el programa, cómo definir las variables, porque más adelante les van a pedir justamente que ustedes ya hagan programas más complejos. Esto en realidad es sencillo, ¿no? Entonces, más adelante les van a pedir que ¿no? hagan programas más complejos, ¿no? Entonces, lo básico de MATLAB tienen que conocerlo para que puedan luego ya, digamos, usarlo con mayor eficiencia y ya con mayor proficiencia ya en los cursos que vienen. Entonces, son cosas básicas que deben saber en MATLAB y eso es lo que se está pidiendo, ¿no? También es parte del trabajo que ustedes aprendan a usar el MATLAB, ¿no? Y por eso se les ha dado el tiempo que se les ha dado, ¿no? Es suficiente para que puedan este, eh, aprender lo mínimo, que son cosas básicas, ¿sí? Entonces, cómo dibujar una función, dependiendo de los, ¿no? El stem era para la función densidad y el stairs, ¿no? Pueden usarlo para graficar estos, ¿no? Es una recomendación, ¿no? Por supuesto que hay otras maneras también, ¿no? De poder hacerlo, ¿no? Pero esa es una sugerencia que les doy. Bien, quisiera saber si respondí la pregunta. Sí, profe, gracias. Ok, bien. Este, bueno, yo entonces ya, si no hay ninguna pregunta adicional, ya me retiro. Yo, para terminar de subir sus notas antes de la 1, y ya cualquier duda, primero consulten el solucionario, ¿no? Antes de hacer sus preguntas, sus dudas, y luego si espero que quedara alguna duda, si me pueden poner el correo, ¿no? Cualquier cosa. Bien, ya entonces yo me despido y ya nos estamos comunicando el, por correo, ¿no? También, sí, entonces ya nos estamos viendo, me despido y hasta luego, hasta la próxima.